El día de hoy, aplicaciones para el cálculo. Vamos a ver la primera de las aplicaciones de la derivada de funciones de una variable, que va a ser cómo utilizar la derivada para encontrar la recta que es tangente y luego una recta que es normal. Algunas cositas que son previas. Bueno, este apunte que vamos a ver ahora también va a quedar disponible en el aula virtual, igual que el de la clase anterior. Y si hay alguna anotación por ahí que se haga, podríamos inclusive hacerla sobre este mismo apunte de tal forma que quede solamente un registro. Aunque diferenciar los registros que son más formales, como este, de los que son más informales o los que van surgiendo de manera espontánea en la clase, también puede ser una buena idea. Bueno, comencemos con lo que es la interpretación geométrica de la derivada. La derivada, como se supone que se estudia, o una de las razones o argumentos de construcción, la derivada como concepto, es la búsqueda de la recta tangente, o de la en realidad de la pendiente de la recta tangente. Uno dice, buscar solamente la recta tangente de una función en un punto dado, o sea, la pendiente de la recta tangente es como poco, es como pobre en ese sentido, solo la pendiente. Uno necesitaría, o sería más útil, la recta que es tangente. Eso porque la forma en que tenemos de ver la derivada en el cálculo no es la forma original con la que se creó, con la que surgió el concepto de derivada. El concepto de derivada surgió más que nada como una interpretación de la velocidad instantánea de un cuerpo, que en este caso se interpreta como la pendiente de una recta. ¿Por qué? Si en las variables y o en el eje de las y tenemos la distancia recorrida y en el eje de las x el tiempo recorrido, la velocidad siempre es distancia sobre tiempo, distancia dividido tiempo. Y para eso se necesita una diferencia. O sea, si yo, por ejemplo, calculo la velocidad de una persona que va desde Santiago, por ejemplo, a San Antonio, son 100 kilómetros aproximadamente, digamos 100 kilómetros, eh, tomo su punto inicial, digamos distancia 0, Santiago, su punto final, digamos San Antonio, 100 en cuanto a distancia, y luego el tiempo. Tiempo tanto, y luego hacemos una resta de los tiempos en realidad cuando uno mide tiempo. Entonces, cada una de esas dos variables implicadas en el cálculo de una velocidad son restadas entre sí y se dividen. En el caso puramente geométrico, la derivada entonces corresponde a la pendiente, por eso se le llama de y a de x, diferencia de los y sobre la diferencia de los x. Es por esto que se calcula utilizando un límite, o por lo que se calcula utilizando un límite. Pensemos en una recta donde conocemos dos puntos de ella. Ya, por ejemplo, esta recta. x1 y 1, x2 y 2. Y si intentamos calcular la pendiente de esta recta, se utiliza la siguiente expresión, esa expresión que uno ve en enseñanza media sobre la recta, la pendiente de una recta. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y en el fondo eso es la diferencia de los y dividido en la diferencia de los x. En eso no hay mucho. Ahora, si los puntos pertenecen a una función, lo que estamos haciendo es calcular la recta secante. O sea, una recta que pasa por dos puntos. ¿Ya? A ver, va entrando Emilio Camus. ¿Ya? Y en este caso, de una recta secante en una función, x y 1 en el fondo es la imagen de x1 según la función. La imagen a ver, va entrando Catalina. Entonces, es la imagen.
es la imagen de la función según, a ver, no es que corta más dos, eso no corta, sí, esta función corta al menos, por lo menos en este pedacito que se ve aquí, en 4 puntos. De hecho, una recta tangente a esta función, por ejemplo, en este punto, en 0, va a cortar en este punto, o va a tocar a la función, va a compartir con esa función ese punto, y luego uno por acá, si uno piensa en esa función. Entonces, técnicamente, no es una función tangente, si uno lo mira en el sentido, por ejemplo, de cuando estudia funciones la tangencia desde la circunferencia. Pero en el caso del cálculo, la tangencia tiene que ver más con un área acotada, ¿ya? En este caso, y uno decía es la imagen de x1 e y2 es la imagen de x2. Tendríamos entonces f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. ¿Ya? ¿Por qué no tiene mucho? A ver, ¿por qué se dice que la derivada es la pendiente de la recta tangente? Aunque en muchas ocasiones no necesariamente esa recta es tangente, sino que es tangente en una vecindad del punto que se está estudiando en un intervalo pequeño, porque eso es lo que estudia el cálculo, los cambios infinitesimales, ¿ya? Y estudian en el fondo, en este caso, fenómenos como de razones de cambio instantáneo, de velocidades instantáneas. Cuando queremos obtener la recta tangente, podemos hacer que x1 y x2 tiendan a ser el mismo número. Y ahí introducimos el límite. El límite cuando x1 tiende a ser x2 de la expresión que calcula la pendiente. Mira, este es de otro curso. Si vemos la gráfica de la función, por ejemplo, de una función cualquiera, menos 2, vamos a poner x al cubo dividido 2, más x al cuadrado, menos x más 1. Por ejemplo, esa función. Aquí tenemos esta función. Y tenemos una recta que es secante, que corta en 2 puntos a la función. Si queremos obtener la recta tangente, lo que conviene es hacer que uno de los puntos se acerque al otro. Y ver qué pasa a medida que me acerco más y más. ¿Qué pasa a medida que me acerco más y más? En términos matemáticos, podría estar siempre acercándome un poquito más y nunca llegar a que A esté exactamente en B. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque A no puede estar justo sobre B, porque en ese caso x2 menos x1 sería 0. Por eso utilizamos el límite. Cada vez más, ahora que estoy lo suficientemente cerca A y B, voy a alejarme para ver que con este nivel de acercamiento pareciera que esa recta es tangente. Pero fíjense que igual corta por acá. Así que la tangencia no se debe entender como compartir solo un punto con una curva. Porque, por ejemplo, esta recta, igual 5, comparte con la función solamente un punto. Sino más bien con la propiedad de una recta de estar por sobre una curva en una cierta vecindad compartiendo solo un punto. O sea, esta recta tangente está en una vecindad, en un espacio, en un intervalo pequeño, sobre la curva, y comparte un punto, que en este caso sería B al que tiende a ser A. Pero calcular esto, decía, de forma más sencilla, lo que se hace es trabajar con la diferencia entre x1 y x2. En este caso, en el caso de la derivada, se dice que es 0, o sea que es h. En ese caso, x2 sería x1 sumado a este cierto h. Tendiendo el conocido límite, límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Porque x2, que sería esto, menos x1, que en el fondo es esto, deja solito al h. ¿Ya? Un segundo, chicos. Un segundo.
Entonces, teniendo este conocido límite con el que se calcula la derivada, ¿ya? Ahora, la pendiente de una recta es muy útil para determinar la ecuación de esa recta mediante esta expresión, la conocida como la ecuación punto pendiente. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos encontrar la recta tangente a una función en un punto dado, simplemente reemplazando m por la derivada. Conociendo f, la ecuación de la recta tangente en un cierto x sub 0 sería el i menos i1 o el i0 que aparece acá arriba, pero en este caso i0 sería f de x0. La derivada evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0. Y para eso vamos a ver este ejemplo. Voy a poner esta función aquí en el... Parece que... A ver, esto parece que se pegó, así que un poquito de paciencia. Ahí apareció la función. Así que nos vamos a deshacer de todo esto, de la otra función, porque esta es la función que se está viendo en el ejemplo. Y dice, vamos a intentar definir la ecuación de la recta tangente en x igual 3. Entonces lo primero que tengo que hacer es tomar esta función y derivarla. En este caso la derivada, como usted ya sabe, es 6x más 2. Y luego evaluar esa derivada en 3, que en este caso es 20. O sea, la pendiente de la recta tangente a la función en x igual 3 es 20. Con eso, la ecuación punto pendiente sería i menos f de 3, que en este caso es, si calculo aquí, debería darnos 34. No sé si alguien puede comprobar de que yo esté en lo correcto, de que no me haya equivocado. No sé si tengo la entrada aquí para hacer anotaciones a mano alzada. No, parece que no. Solamente como ratón. Entonces, reemplazando la ecuación que nos da, y aquí hicimos un poquito de aproximaciones, esta no hay que ver. Esta era de otro ejemplo muy malo. Así que esto es un error mío. La ecuación sería igual a 20x menos 26. Entonces veamos, ingresemos esta ecuación aquí. Igual a 20 menos 26. A 20x menos 26. Y aparece esta función. Si vemos, bueno, y aquí la cuadrícula nos va a ayudar a notar que esta ecuación es tangente en igual 3. Entonces, vamos a marcar el punto. 3, f de 3. Ese puntito. Que sería 3,34. Y si nos acercamos aquí lo suficiente, estamos haciendo un zoom muy, muy grande y parece que no va a ser suficiente. Porque aquí la ecuación, la recta está muy inclinada. La gráfica de la función. Sigue estando igual. Bueno, esta ecuación, bueno, alejándonos en realidad vamos a verlo mucho mejor. Porque esta recta es tangente a esta función en ese punto. Solamente en ese puntito. Recuerden que la tangencia igual tiene sentido en la medida que estoy trabajando sobre una vecindad del punto en cuestión. Claro, ahí se ve más claro si hacemos si nos alejamos un poquito. Entonces,
Resumiendo, con la ecuación punto pendiente y sabiendo que la derivada es la pendiente de la recta tangente de una función en un punto dado, encontrar la ecuación de la recta tangente no es muy complejo. La recta normal, por otro lado, es una recta que es perpendicular a una función. En el fondo, aquí teniendo esta recta, por ejemplo, que pasa por este puntito, la recta normal es una recta que es perpendicular, a ver, voy a borrar esto, perpendicular a la gráfica en el puntito A. Esa sería la recta normal de esta función. ¿Qué característica tiene esta recta normal? Es que es tangente a la recta tangente. O sea, digo, perdón, es perpendicular a la recta tangente. Profe. Dígame. Eh, Se supone que en una función hay más, se puede sacar más de un punto tangente, ¿cierto? O sea, cada punto de la función tiene una recta tangente asociada. Como toda función Ah, tiene ya, infinitos puntos, existirán ya. infinitas tangentes. Entonces esas infinitas tangentes tendrían que ser iguales, ¿o no? Entre sí. O sea, la pendiente de esa tangente se obtiene de la derivada y la ecuación de, de esa recta tangente se puede obtener con la ecuación punto tangente. Pero las derivadas tendrían que ser iguales o no necesariamente. Ah, mira, qué buena pregunta. Mira, veamos, por ejemplo, a partir de este mismo ejemplo, veamos, veamos la tangente en, por ejemplo, x igual 1. La derivada es la misma, 6x más 2. Entonces, por ejemplo, si usamos esta formulita de i menos f de 1 igual a f', es decir, la derivada evaluada en 1 por x menos 1, tendríamos, mira, f de 1 sería 3 más 2 más 1, o sea, 6. Así que esto sería i menos 6. La derivada en 1 sería 6 más 2, es decir, 8. Por x menos 1. Chicos, les voy a pedir que ustedes terminen de escribir la ecuación. Después yo se la pregunto a alguno. ¿La normal siempre es perpendicular a la tangente? Sí, siempre. En ese punto. Les voy a pedir que ustedes terminen de calcular esto para echar un vistazo en el GeoGebra. Les pregunto en un par de minutitos. De vuelta, supongo que alguien le explicó a Matías más o menos qué hicimos este ratito. Eso espero. Pero estábamos viendo cómo a partir de la derivada y de la ecuación punto pendiente se puede obtener la recta tangente en un punto de una función. ¿Cómo quedó esta ecuación? Esto no es muy difícil, ¿cierto?
¿I igual a cuánto? Quedaría 8x menos 8 más 6. Es decir, igual 8x menos 2. ¿Está correcto eso? ¿Estoy en lo correcto? Sí, no, tal vez. ¿Aló? Sí. Gracias, Ariel. Está bien, está bien, está bien. Ya. Entonces veamos pongamos la ecuación aquí. Vamos a acercarnos porque queremos ver qué pasa en el 2. Bueno, esta ecuación esta la vamos a ocultar. Que sería entonces igual 8x menos 2. Efectivamente, esa ecuación es tangente en el 1, en el 1,6. 1, f de 1. 1,6. Y si tengo un punto cualquiera sobre la recta y veo cuál es su tangente de la función en este punto, bueno, existen infinitas rectas tangentes. ¿Ya? Y aquí ya uno puede empezar a vislumbrar ciertas cosas. Mira, ¿qué característica tiene en esta parte de la gráfica la recta tangente? ¿Qué característica tiene? Negativa a la pendiente, ¿cierto? ¿Y qué característica tiene la función en este pedacito? En ese intervalo, o sea, antes, en esa parte, la ecuación, o la función, digo, es decreciente. Y cuando la tangente tiene pendiente positiva, la función es creciente. Y hay un punto donde da vuelta la función, digamos aquí en el vértice, en que la recta es paralela al eje X. O sea, tiene pendiente 0. Entonces el valor de esta pendiente dice harto sobre la función, sobre su comportamiento en cuanto a crecimiento o decrecimiento. Luego, la recta normal, como les decía, es una recta que es perpendicular a la función y se obtiene se obtiene también a partir de la derivada. Ahí uno tiene que recordar que dos rectas son perpendiculares si el producto entre ellas, entre sus pendientes, es menos 1. Entonces, aquí buscamos un cierto m tal que multiplicado con la derivada en un punto x sub 0 sea igual a menos 1. Por eso este m es igual a menos 1 dividido la derivada de la función en x sub 0. Con eso, la recta tiene por función, por ecuación, la siguiente expresión. Con el mismo ejemplo anterior, con la función anterior, la recta normal en x igual 3 sería lo mismo, pero con menos 1 sobre 20. O sea, 1 sobre el valor de la derivada. Haciendo una pequeña suma y resta de fracciones, la ecuación sería menos x sobre 20 o menos 0,05x si lo quiere escribir en términos, o sea, sin fracciones, números decimales, y sería igual a menos 0,05x más 34,15. Entonces, veamos esta ecuación. Menos
punto cero, a ver, igual a menos 0.05x más 34.15. ¿Dónde está esa ecuación? Chiquitín. 34. Así que no, puse 43 y es 34.15. Está en el punto que necesitábamos. De hecho, es igual a esta. Fíjense. A la que habíamos hecho antes, a la que habíamos calculado con las herramientas que entrega GeoGebra. Entonces, encontrar la recta tangente y la recta normal no es muy difícil, supongo. Pero para cerrar, digamos, el trabajo de hoy, yo les propongo los siguientes ejercicios. En cada caso, si quiere puede utilizar calculadora y aproximar por lo menos con 2 decimales. En cada caso determine la recta tangente y normal en el punto solicitado. Para eso nos tomamos unos 15 minutos hasta las 12:20 y a las 12:20 yo les pregunto por las rectas y las vamos a comprobar con GeoGebra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez. Sí, profe, ya. Voy a dejar esta la normal, digamos. Voy a dejarla anotada por aquí. Y la tangente. Las ecuaciones que necesitan, por si no lo anotó. Ahí les dejo esas dos ecuaciones. Entonces, a las 12:20 pregunto. Voy a preguntar al azar, cualquiera de los asistentes, de las asistentes. A su vez voy a poner en pausa la grabación para que las personas que vean esto después no esperen los 20 minutos o los 15 minutos. Pero igual los invito a que hagan el ejercicio, obviamente. Gracias por ese aviso. Revisamos las primeras dos. Estamos revisando la tercera. La función e elevado a x medios es equivalente a la función raíz función valor inicial de x, tenemos función raíz compleja. La función raíz de e elevado a x. Así que, ¿qué me podría? Estamos aquí en x igual 2. Entonces, 2, f de 2. En ese puntito estamos. ¿Qué me podría dar la tangente en ese puntito? Igual ¿cuánto? Euler medio X. Euler medio. ¿Por X? No, o sea, Euler elevado. Elevado. ¿Oh? No, me dio Euler ¿Ya? medios por X. Euler medios por X. Mira, qué lindo. Quedó. ¿Y la normal? Menos 2 dividido Euler por X. Ahí falta algo para que sea normal en este punto. Hay que sumarle algo ahí. Más 2. ¿Más 2? A ver. ¿Más 2 podría ser? No. No. Entonces más 4, porque está al cuadrado. Más 4. No, hay que sumar. Más 4. Casi. Casi. Veamos.
veamos, aquí para la última, lo que tenemos es que la pendiente de esta ecuación va a ser menos 2 dividido en Euler. Y tendríamos f, o sea, i menos f de 2 igual a menos 2 dividido Euler por x menos 2. Ojo con eso. F de 2 sería la e elevado a la raíz cuadrada de e elevado a 2. ¿Cierto? Entonces esto sería i igual, o sea, i menos e elevado a 2 dividido 2. En el fondo, igual a menos 2 sobre Euler de x más 4 dividido Euler. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ahora, esto sería igual, sigue estando el menos 2 dividido Euler por x más 4 dividido Euler más Euler, porque 2 dividido 2 es 1. Entonces, esa suma sería igual a menos 2 dividido por x más 4 más Euler al cuadrado, sumando esas fracciones, dividido Euler. O dividido como usted quiera decir. Entonces, ese es el numerito que tenemos que sumar. Veamos si GeoGebra me permite sumar esto. Que sería 4 más e al cuadrado dividido e. Y ahí sí, ahí está preciso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué pasó que se le escapó esa parte? Ya, esto no va Lo a que quedar. pasa es que, ¿Mm? lo que pasa es que cuando yo saco la normal, ¿Ya? no lo hago con la función. Yo simplemente pesco la pendiente negativa, en menos 1, ¿Ya? evalúo el punto en la función anterior, que al final sale creo que un poco más rápido, y simplemente trato de igualar los C. Y aquí dije, C es 0. Ya. Entonces, aquí C es 0 y dije, C es 0. Sí, ya. En ambos puse como C es 0. Pero no, pues, el C tenía que ser menos 4 dividido en Euler. Sí, menos 4 dividido en Euler. Ya, ya, te entiendo, te entiendo. Entonces, pucha, a mí me parece que esto no es muy complicado. No, no lo es. No, para nada, ya. Así que, chicos, nos preparamos el próximo lunes. Vamos a dejar las instrucciones para el primer taller en grupos. Para entregar ese taller lo van a subir al aula virtual, ahí les voy a explicar cómo subirlo. Y vamos a tener varios días para desarrollarlo, no es una cosa inmediata. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, pregunta al respecto de la clase de hoy. Bueno, como parece que no las hay, sería todo por la clase de hoy. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, dejamos la clase grabada y el apunte esté en la respectiva sección del aula virtual. Así que, chao, nos vemos, se cuidan. Chao, chao.